Es uno de los animales más famosos del planeta, pero esa popularidad se debe fundamentalmente a la actividad que desarrolla en sus últimos minutos. Poco se sabe de su vida, de su historia y de sus orígenes. Su verdadera identidad queda oculta entre las luces de la plaza y las sombras de la polémica. Vamos a mostrarles la realidad del toro bravo, dónde vive y cómo se relaciona con los demás habitantes de su entorno. Asistiremos a su nacimiento en un apartado rincón de la dehesa y a cómo crece bajo el amparo de su madre. Observaremos el tránsito por sus distintas edades, la relación con sus compañeros de camada y cómo se va haciendo adulto exhibiendo su casta y su nobleza. El toro bravo es un animal mítico. Su existencia está profundamente ligada al hombre. Aunque su estirpe abarca solo unos pocos siglos, su identidad se forjó hace miles de años, en los sueños y miedos del despertar de la civilización humana. Con el tiempo, el afán del hombre por enfrentarse a su mito iba a determinar el origen de este extraordinario animal. Esta es la vida y la historia del toro bravo, un animal que vive en libertad en un entorno ideal, pero necesita al hombre para su supervivencia. Aún perduran los persistentes bramidos que comenzaron al anochecer. Rápidamente son atenuados por la sonora explosión de la vida que despierta en la dehesa. Durante la noche su madre buscó un refugio donde parir apartado de la manada. El pequeño becerro disfruta de sus primeras experiencias en la dehesa. Su instinto le hace erguirse sobre sus patas y enseguida consigue, no sin dificultad, llegar a mamar los primeros calostros. El toro bravo nace como cualquier otro animal salvaje, despertando a la vida sobre la hierba y protegido por su madre, siempre alerta ante una posible amenaza. Días más tarde, y ya repuestos del agotador trance del parto, buscan el abrigo de la manada. Aparecen los caballos y los hombres. Son el mayoral, la mano derecha del ganadero, y su ayudante. El mayoral controla a todas las vacas y sabe que una de ellas ha parido. Como es preceptivo en toda ganadería, su obligación es identificar al recién nacido. Para ello tienen que separar al becerro de la madre, y eso requiere destreza. Quedarse entre una vaca brava y su retoño puede entrañar un gran riesgo. Aprovechando el desconcierto de la madre, el mayoral coloca unos crotales a su cría. Estos llevan un código que le identificará a partir de ahora y hasta el herradero. Enseguida van a descubrir por qué este animal es diferente. El toro al crecer consigue poderío, pero no bravura. Con sus torpes pero decididos andares, ya embiste de igual modo que si fuera un adulto, con osadía, con fuerza. Concluida la identificación del becerro, los jinetes se alejan y la madre acude presta a recuperar a su retoño. Huele a hombre. Y la primera reacción en su encuentro es tremendamente emotiva, incluso para las demás vacas, que parecen festejar el feliz desenlace. La normalidad regresa a la manada y el pequeño becerro crecerá plácidamente bajo el amparo de su madre.
A los pocos días, los becerros se apartan paulatinamente de sus madres y empiezan a relacionarse entre ellos. Ya con un mes de vida, descubren que existe otra forma de alimentarse y poco a poco van alternando la leche por el frescor de la hierba. Eso sí, bajo la atenta mirada de sus madres. La ingesta de pasto provoca cambios en su organismo y en su conducta. Sus estómagos se desarrollan para poder digerir la celulosa de las plantas y el menor contacto con sus madres les otorga más independencia. Hace 2 millones de años aparecieron en la India los antecesores de los toros y las vacas actuales. Los gigantescos uros, de más de 1000 kilos y cuernos de 1 metro de longitud, se extendieron hasta China, Europa y el norte de África. Para los cazadores del Paleolítico significaba una gran reserva de alimento, pero cazarlo era peligroso. Exigía destreza, valor y un poco de magia. Si hay algo en lo que todos los investigadores están de acuerdo, es que su concepto del mundo y de todo lo que les rodeaba era radicalmente diferente al nuestro. Un ejemplo lo tenemos en sus enigmáticas pinturas. Realmente, ¿qué pretendían con ellas? La intención de sus autores al pintar no era en absoluto la misma que tenemos ahora. Las últimas hipótesis apuntan a que estos primitivos artistas serían hechiceros que utilizarían las pinturas para comunicarse con los espíritus que éstas encarnaban, y entre ellas destacaban los legendarios uros. Era el comienzo de los mitos y de los dioses, y un ser tan formidable era propicio para encarnar la figura de una poderosa entidad sobrenatural. El toro es un animal totémico que ha sido divinizado en infinidad de culturas. Los sumerios no crearon los mitos ni los dioses, pero fueron los primeros en escribir sus nombres. Y entre ellos dejaron constancia del poder del toro celeste, Gudan-Na, el portador del rayo, predecesor del temible Minotauro de Creta. Los egipcios también lo inmortalizaron en sus monumentos. Entre sus toros sagrados destacaba Apis, el dios de la fertilidad. La fascinación del hombre por el toro fue creciendo a lo largo del Mediterráneo. En la península ibérica, los íberos creían que su poder abarcaba diversas fuerzas de la naturaleza, sobre todo su vigor fecundante, capaz de regenerar la tierra y la vida de los que la pueblan. Darle caza y ofrecer su sacrificio a los dioses significaba ser bendecidos con abundantes ganados y cosechas. Las crónicas hablan de la destreza de los taurarí de la Hispania en sus luchas con los grandes y feroces toros del sur de la península. También que los romanos pagaban grandes sumas de dinero para llevarlos a sus circos. Todo esto plantea una serie de interrogantes. ¿De dónde vinieron estos toros y por qué eran tan fieros? Los celtas trajeron sus ganados por el norte procedentes del centro de Europa. Eran reses mansas que pacían en cercados. Y se dedicaban a la producción de carne o leche y a los trabajos del campo. Los fenicios y berberiscos introdujeron por el sur toros africanos descendientes de los venerados toros de pelea de los egipcios, más corpulentos que los europeos. Al no estar domesticados y poseer ese carácter indómito, se distribuyeron en rebaños salvajes por el sur y centro de España. Durante la Reconquista todavía existían lugares que mantenían la antigua costumbre romana de celebrar luchas encarnizadas entre hombres y toros salvajes. Los caballeros y nobles medievales disfrutaban más cazándolos en el bosque como a los demás animales salvajes.
partir del siglo XII, las cacerías y otras gestas con toros se llevan a las plazas y calles de los pueblos. En el siglo XVII, la demanda de reses para estos festejos llegó a ser tal que no bastaba con los toros salvajes capturados y los ejemplares más fieros de las ganaderías. Había que criarlos. La exigencia en la cantidad y fiereza de los toros hizo que un grupo de ganaderos emprendiera una cría especializada para obtener aquellos ejemplares que tanto el público como los lidiadores demandaban. La forma de cómo afrontar dicha empresa la proporcionó, como suele pasar, el ingenio popular. Parece ser que era costumbre apartar a los hijos o hermanos de los toros que mejor se habían comportado en las fiestas y prepararlos para las siguientes, alimentándolos convenientemente durante todo el año. Esta práctica reveló dos cuestiones fundamentales: que la bravura se hereda y que una buena alimentación facilita mayores y esbeltos cuerpos. Con estos fundamentos, los ganaderos, a lo largo de más de 200 años, consiguieron establecer la bravura como un hábito hereditario. Para ello fueron potenciando los ancestrales instintos defensivos de los toros a través de la selección y reproducción de los mejores ejemplares. El trabajo y la paciencia lograron crear el magnífico animal que hoy en día corre por los campos y dehesas: el toro bravo. Los festejos taurinos cada vez eran más apreciados. No había lugar que no contase en sus celebraciones con su fiesta de toros. Las plazas de los pueblos y ciudades se abarrotaban para ver a sus valerosos artífices. Eran verdaderos ídolos y su reputación y fama iban agrandándose con sus gestas. El toreo a pie sustituyó al caballo. Había dos estilos: el andaluz, que usaba lienzos y capas para engañar a los toros, y el vasco navarro, basado en saltos y recortes. Tras décadas, el modelo andaluz se impuso, dando forma a las corridas modernas que ahora constituyen el vestigio de aquellas venaciones romanas donde el hombre, con su destreza, intentaba dominar a un dios. Los juegos pasaron a ser concursos de recortadores y corridas landesas o camarguesas. Para los criadores de toros bravos, el caballo es un cómplice esencial para llevar a cabo cualquier labor relacionada con su manejo. No existe otro medio mejor para desplazarse entre las reses y que permita además gobernarlas con mayor destreza. Pero no sirve cualquiera. Los toros requieren un caballo ágil y rápido. Se necesita un especial adiestramiento y una perfecta compenetración entre jinete y caballo. El resultado es de una belleza extraordinaria. Arrimarse y esquivar al toro se convierte en una armoniosa y espectacular danza. Ser ganadero de reses bravas no es una profesión cualquiera, es más bien una vocación, una herencia que viene de muchas generaciones o la romántica locura de un gran apasionado. El propietario de estas ganaderías sabe que al hacerse cargo de ellas asume una gran responsabilidad.
Su misión es conservar e intentar mejorar la labor de sus antepasados que a lo largo de muchas décadas fueron buscando casta, bravura, trapío y nobleza para lograr una determinada raza de toros bravos. Además, deberá transmitir sus experiencias para que este fabuloso legado se extienda a las generaciones futuras. Hay ciertas faenas que son fundamentales en la cría de toros bravos. Esta mañana, el ganadero, el mayoral y sus ayudantes se disponen a realizar una de ellas. Entre 7 y 8 meses de edad, los becerros ya están suficientemente desarrollados y se pueden valer por sí mismos. Es entonces cuando hay que separarles de sus madres y conducirlos al herradero. En primer lugar, hay que conducir la manada hacia los corrales. Esta labor se conoce como el destete o desahijo, y como toda tarea en el manejo del ganado, hay que realizarla con destreza y paciencia. Para ello se necesita tener mucha experiencia y contar con caballos bien adiestrados. Una vez reunidos se procede a la separación. Será la última vez que las vacas estén junto a sus crías, aunque con tanto revuelo hace ya tiempo que se perdieron de vista. Las reses inician un recorrido a través de distintos corrales y puertas que van apartando las vacas de los becerros. Para muchas de estas vacas no ha sido la primera vez que pasan por esta tortuosa experiencia. A partir de ahora, volverán a reunirse con el semental. Nunca se han encontrado en una situación parecida. Desorientados, se agrupan junto a la cerca esperando que vuelvan sus madres. Al anochecer, el desamparo de los becerros resuena por toda la comarca. La espera ha sido infructuosa y nadie ha venido a por ellos. Los gemidos desatan la respuesta no menos amarga de las madres. Se establece entonces un desgarrador diálogo que continuará hasta el alba. Esta es su noche más triste, pero pronto la olvidarán. A los becerros les espera una nueva etapa más intensa y libre, pero con algunos retos que deberán superar para sobrevivir. Durante el desahijo del herradero, algunos becerros se separaron prematuramente de sus madres y es preciso volver a juntarlos después de la faena. Las vacas examinan minuciosamente a los pequeños. Su poderoso sentido del olfato les facilita reconocer a sus crías. Estas, desorientadas, buscan temerosas a sus madres. Tras el emotivo reencuentro, seguirán juntos hasta finalizar el periodo de lactancia. En México, siguen errando de forma tradicional. Una vez separados de sus madres, los becerros tienen que pasar por el herradero para marcarlos de forma indeleble. Y es que hasta ahora solo se identificaban por el crotal que les colocaron al nacer. Al herrarlo, se le proporciona un documento de identidad definitivo donde queda patente su linaje, edad y la ganadería a la que pertenece. De esta forma se evita la manipulación de sus datos y facilita reconocerlo en caso de extravío. Estas faenas son aprovechadas para realizar labores de saneamiento y así manipular las menos veces posibles a los animales. Los veterinarios examinan a las reses, desparasitan, inoculan vacunas o realizan controles para detectar si han contraído alguna enfermedad.
Las ganaderías de toros bravos son diferentes a cualquier otra. El objetivo de sus propietarios no es la carne o la leche de sus animales. Consiste en lograr ejemplares con unas características muy concretas. Al toro no se le cría, se le ayuda a crecer y a reproducirse con unas directrices encaminadas a que adquiera el aspecto y el temperamento que desea el ganadero. Y eso necesita muchos años, tantos que a veces no vive para poder disfrutarlo. A continuación veremos los diferentes entornos donde se encuentran estas ganaderías y las amplias superficies que precisan para que sus ejemplares se desarrollen en libertad. También las diferentes fases de su evolución y el complejo proceso de selección que tienen que superar hasta llegar a ser toros adultos o vacas reproductoras. Y por supuesto que todo ello necesita de personas y cabalgaduras expertas para poder llevarlo a cabo. Al separarse de sus madres y pasar por el herradero, los añojos, como así se les conoce a partir de ahora y hasta que cumplan 2 años, empiezan a descubrir realmente su hogar. Ya no están sus madres para cuidarles y tienen que aprender a mantenerse por sí mismos. Poco a poco van conociendo a sus compañeros de manada y comienzan a relacionarse a través de juegos donde afloran sus precoces instintos. Ya han desarrollado su complejo sistema digestivo para procesar los distintos alimentos aportados por el hombre y no tienen más preocupaciones que el dedicarse a pastar por la dehesa. A lo largo de la historia, el hombre ha cometido todo tipo de desatinos contra la naturaleza. Pero hay veces que su influencia en los procesos naturales provoca consecuencias extraordinarias. Un ejemplo evidente es la dehesa. Con su ganado y sus cosechas, el hombre ha transformado los bosques de encinas en un extraordinario sistema ecológico donde conviven en perfecto equilibrio ganados, especies salvajes y cultivos. La existencia de la dehesa se debe primero a la creación en el siglo X de terrenos comunales reservados para el cobijo y sustento del ganado y defendidos de los rebaños trashumantes de la mesta. Es precisamente de este término, defensa, de donde procede la palabra dehesa. Poco a poco se fue aclarando el arbolado para permitir mejores pastos y mejorar la producción de bellota. El éxito fue indiscutible. Las encinas se hicieron más grandes, proporcionando más frutos y mayor cobijo a los animales, y el pasto, lógicamente, aumentó, dando de comer tanto a los ganados como a las especies silvestres. Podría parecer que la exuberancia de los pastos en primavera bastaría para alimentar a sus moradores durante todo el año. Para la fauna silvestre y algunos rebaños puede que sí, pero la mayor parte de las ganaderías, y en especial los toros bravos, requieren que se les ayude y controle en su alimentación. La calidad y cantidad de los vegetales que ingieren repercute decisivamente en su aspecto y comportamiento. Si el terreno es fértil y hay abundancia de alimentos, el toro será corpulento, pero será más vigoroso si tiene dificultades en conseguirlos. El medio ambiente influye en su fenotipo. Sabemos que el ganadero procura que sus animales adquieran una figura y talla definidas y unos caracteres de comportamiento concretos. De cómo gestione la genética y los suplementos alimenticios, logrará o no su objetivo. En la dehesa no solo habitan toros bravos y animales salvajes.
Reses para producción de carne, ovejas y por supuesto el cerdo ibérico comparten su hábitat. Entre octubre y marzo es la época de la montanera. Las bellotas caen de las encinas y los cerdos comparten pasto con las vacas y toros bravos, aunque con algún que otro sobresalto. La fauna salvaje tiene aquí variados y numerosos representantes. Cerca de sus congéneres domésticos, los jabalíes se dedican a hozar la tierra en busca de raíces, larvas y gusanos bajo la atenta mirada de un grupo de muflones. Algunas de las amplias extensiones que necesita el toro bravo están protegidas. Gracias a ello, constituyen uno de los mayores refugios faunísticos de Europa. A veces las correrías de algún venado terminan en tragedia, y es entonces cuando el servicio de limpieza de la dehesa se pone rápidamente en movimiento. La ausencia de los antiguos depredadores del bosque hace de estos gigantes del aire los principales responsables de realizar una función sanitaria primordial, al evitar que los restos de animales se corrompan y puedan transmitir enfermedades que dañen a los demás seres vivos. Es ya entrado el otoño cuando otros animales astados intentan robarle protagonismo al rey de la dehesa. La berrea expande su lamento por todo el bosque hasta llegar al fino oído del toro bravo. Y es entonces cuando su mugido resuena por toda la comarca, proclamando su jerarquía. La dehesa no es el único paraíso del toro bravo. Entre los diferentes entornos donde pueden encontrarse, destaca este vergel acuático de la Camarga francesa. El delta formado por el río Ródano, al desembocar en el Mediterráneo, constituye una de las regiones más hermosas y singulares del sur de Francia. Este extraordinario paisaje de marismas y humedales es un espacio protegido donde los toros campan en absoluta libertad. Sus lagunas y pantanos cobijan a más de 300 especies de aves, entre la que destaca el majestuoso flamenco rosa. Su población es la más numerosa de Europa. El toro característico de estos parajes pertenece a la raza aborigen de la Camarga llamada Raceau de Viu o toro camargués, una raza endémica con los cuernos hacia arriba en forma de lira. Parece ser que estos toros llevan habitando la región desde hace miles de años. Sus orígenes no están claros. Lo más probable es que procedan de alguna ramificación de ganados asiáticos, aunque algunas de sus características invitan a considerar que puedan tener también raíces africanas. El toro camargués sigue encarnando la esencia de las antiguas tradiciones en forma de corridas landesas y camarguesas.
Hace 500 años, el nuevo continente despertó ilusiones y codicias a muchos colonos españoles que esperaban abrirse camino en una tierra rica pero desconocida. Y con ellos llegaron también sus pertenencias y costumbres. Así arribó a tierras americanas el toro bravo. Juan Gutiérrez de Altamirano, primo de Hernán Cortés, embarcó en 1528 12 pares de toros y vacas de Navarra hacia tierras mexicanas. Con esta remesa se creó la primera ganadería brava en América. Participar en festejos taurinos no fue curiosamente el primer cometido de estos toros pioneros. Inicialmente fueron utilizados por los misioneros como animales de defensa para evitar los robos en los huertos de las misiones. Famosos por su agresividad, asustaban a los indígenas logrando dejar a salvo los cultivos. Ha pasado más de un año y aquellos becerros se han desarrollado lo suficiente como para mostrarnos una estampa más aproximada de lo que llegarán a ser. Ahora con 2 años se les llama herales. El tiempo les ha unido, creando una cierta armonía en la manada. Aún no han adquirido la madurez ni el carácter para la pelea. Más que nada juegan chocando sus cuernos durante horas sin hacerse ningún daño. Sin saberlo, se preparan para un juego más decisivo. Tendrán que enfrentarse irremediablemente a su destino. Y hoy es el día. Sin duda es la faena más espectacular de una ganadería de bravos. La tienta a campo abierto mediante acoso y derribo. Primero hay que saber que ciertos animales, y entre ellos los toros bravos, tienen tendencia a regresar al sitio donde más a gusto se encuentran, es decir, su querencia. A estos herales se les ha situado en el lado opuesto de su querencia, de tal forma que al soltarlos, estos quieren volver hacia su lugar preferido. La collera la forman el garrochista y el amparador. Los dos procuran que el heral no se desvíe y entre en la jurisdicción del caballo del picador. Cuando la res adquiere el ritmo preciso en su galopar, el garrochista monta el palo y empuja en la solana del heral, provocando la voltereta. A continuación se pone en suerte al picador. Será la prueba definitiva. Su futuro dependerá de cómo reaccione ante el tentador. Una vez puesto en suerte, todo dependerá de las veces que acude al cite, de cómo arranque, de cómo empuje y su capacidad de resistencia. El ganadero toma notas de todo su comportamiento. Observa el ritmo y temple al embrocarse a los garrochistas tras los quites y su diligencia para arrancarse de nuevo hacia el picador. La tienta para el heral ha terminado. Su comportamiento está visto y anotado. Acaba de demostrar su casta y bravura. La tienta a campo abierto no se realiza en todas las ganaderías. La mayoría de los ganaderos prefiere realizarla en la plaza de tientas, donde parece ser que se aprecia mejor el comportamiento de las reses. Para los más susceptibles diremos que el acoso y derribo no supone quebranto alguno para los herales. El derribo no es más que un revolcón y la puya es lo suficientemente corta para no lastimarle. A partir de ahora, los elegidos continuarán madurando junto a sus hermanos hasta llegar a toros. Los que menos han gustado se lidiarán en becerradas y novilladas.
Hasta el momento nos hemos ocupado de los machos, pero la existencia y el futuro de una ganadería de toros bravos depende en gran medida de sus hembras. El comportamiento de las vacas bravas reproductoras o de vientre lo rige su elevado instinto maternal. Al igual que los machos, las hembras también tienen hábitos que establecen un orden de jerarquía entre ellas. La mayoría de ganaderos cree que la base de la bravura está albergada en las vacas de vientre. Los sementales transmiten genotipo y fenotipo, es decir, la información genética y sus características físicas. De aquí la importancia de la selección, de la tienta. Como los herales, las vacas de 2 años también deben pasar su prueba. Deben demostrar que pueden ser válidas para engendrar una nueva generación de toros bravos. Nadie mejor que un maestro como el Juli para iniciarse en una tienta de hembras. Estos instantes son muy importantes. La vista y criterio del ganadero determinarán si la aspirante es elegida para ser madre. Primero se mide su bravura con el caballo. Hay que fijarse en si la herala afronta o evita la pelea, si es pronta al acudir al caballo, si empuja o rehúye. Todo ello evidenciará su raza y bravura. Una vez probada a caballo, hay que evaluar su comportamiento con la muleta. Nobleza, temple, ritmo, profundidad de la embestida, duración, si va a más o no. Un torero de tal categoría destapará sin duda sus virtudes y sus carencias. Una tras otra irán pasando la prueba. Al final las escogidas tendrán una larga vida, serán llevadas con el semental adecuado y parirán una nueva generación que asegurará la continuidad de la ganadería. Un año después, aquellos herales que pasaron la gran prueba muestran hoy una silueta muy diferente. Son utreros. La niebla del anochecer parece violentar a la manada. Los juegos de juventud han dejado paso a los desafíos por la jerarquía. Las reglas son muy claras. Aquí solo hay un jefe, y este ejerce su tiranía sobre todos los demás. Pero este dominio no es duradero y cada cierto tiempo hay un valiente que se atreve a discutírselo, a veces con la ayuda de algún que otro atrevido. Llega entonces el desafío y la pelea. La rebelión ha fracasado y por suerte no acabó en tragedia, como por desgracia sucede en alguna ocasión. El retador humillado grita a los 4 vientos su fracaso y como consuelo aparece un nuevo contrincante que tal vez pueda vengarle. Los ecos de la pelea aún resuenan entre las sombras. La noche en la dehesa nos proporciona una forma distinta de percibir a sus moradores. Y sin duda, las pugnas entre los toros destacan entre todos los sonidos de la oscuridad. Estos utreros
En un año serán toros adultos. Ya no disfrutan tanto de la compañía de la manada y pasan cada vez más tiempo en el lugar donde se sienten más a gusto, su querencia. Aprovechan entonces para sanear sus cuerpos, revolcándose o echándose tierra encima para librarse de los incómodos parásitos. El desarrollo de su musculatura se va consolidando y, como acabamos de ver, el instinto territorial empieza a ser cada vez más fuerte. Pero aún no son lo suficientemente adultos como para dejar la compañía y el solaz que proporciona la manada. Prosiguen con más fruición los juegos sexuales y las peleas, pero ya se distingue una clara actitud por marcar las distancias, de ejercer su dominio, de establecer un manifiesto orden jerárquico. Los novillos que codician un lugar preeminente se prueban entre ellos para demostrar quién es el más fuerte. El orden jerárquico atañe a todos los componentes de la manada, estableciendo un escalafón autoritario, desde el cacique absoluto hasta el más servil, que es sometido por todos los demás. A estas alturas ya habrán advertido que ser propietario de toros bravos es una tarea realmente singular. Este negocio no es lucrativo. Requiere una dedicación plena y se necesita de un tiempo que muchas veces sobrepasa una vida. Y el tiempo acompaña en esta mañana. Es el momento de echar el semental a las vacas. Y como ya hemos advertido en otras faenas, se hace necesaria la ayuda de un colaborador adiestrado y fiel. El caballo. Siempre el caballo. El semental y las vacas elegidas para procrear son los soportes fundamentales de las ganaderías de toros bravos. El apareamiento suele realizarse entre diciembre y junio para evitar partos en la época de más calor, ya que el periodo de gestación es, como en los humanos, de 9 meses. Estos dos sementales llevan casi medio año apartados y saben que falta poco para volver con las vacas. Su nerviosismo e impaciencia aumentan y esto les hace cada vez más agresivos. Elegir un semental es complejo. El candidato debe tener en primer lugar un buen pedigrí, una reata con ascendientes que hayan demostrado rasgos sobresalientes. Lo siguiente es su hechura. Tiene que estar bien conformado, con armonía en sus formas, disfrutar de una correcta cornamenta, trapío, presencia, equilibrio, en fin, todo aquello que el ganadero desea ver en su ganado. Y por último, debe haber demostrado en el tentadero el temperamento que ya exhibieron sus antecesores y que él deberá transmitir a su progenie. La entrada de este semental en el cercado, donde se encuentran las vacas, provoca un cierto revuelo, seguido de un protocolo de gestos y actitudes rituales. El macho nota enseguida el celo de las hembras, incluso con 1 o 2 días de antelación. Este les dura apenas un día, manifestándose claramente en su comportamiento y en su fisiología. Las vacas evidencian una gran inquietud y nerviosismo. Intentan provocar al macho montando a otras vacas o simulando peleas. La vida reproductora de un semental puede llegar hasta los 15 años y la de las vacas un poco más, normalmente hasta los 18 años, aunque algunas con 20 siguen pariendo buenos becerros.
Aunque perdió parte de su cornamenta como consecuencia de una vieja contienda, ahora es el rey de la manada. Al pasear entre su harén, siente el respeto que infunde a todos los que le rodean. Un año más tarde, aquellos utreros han alcanzado la madurez. Ya son toros. Tienen 4 años. Cuatreños les llaman. Se les ve completamente formados, serios, cuajados. Su comportamiento es sosegado y solo reaccionan agresivamente cuando se ven amenazados. Sus reacciones a veces son equívocas. Liarse a cornadas contra algún arbusto puede ser un toque de atención o sencillamente se está aseando la cabeza. Las disputas por la jerarquía llegan a su máxima expresión y eso acarrea graves consecuencias. Se estima que mueren o quedan gravemente dañados entre un 5 y un 10% de los toros. Para evitarlo, muchos ganaderos les enfundan los pitones. Pero cuando surge el enfrentamiento, nada ni nadie puede evitar la acometida de 2 colosos. Nacieron en plena naturaleza. Sus madres les alimentaron y protegieron del peligro durante 8 meses. Tras separarse de ellas, partieron con los de su misma edad a descubrir la dehesa y sus fascinantes moradores. Los años revelaron sus querencias y despertaron sus instintos. Pasaron la gran prueba descubriendo el dolor, pero también la bravura. Comenzaron a luchar e hicieron y les hicieron daño, pero siguieron madurando y creciendo libres en la dehesa. Ahora ya son adultos, son toros, toros bravos. Y un día deberán realizar su embestida decisiva, los últimos galopes hacia el caballo y muleta. Engendrarán arte, pasión y sentimientos. Entonces venderán cara a su vida. Pero su muerte servirá para que otros como ellos perduren para siempre.